Este viernes 10 de mayo de 2025 ha estado marcado por un auténtico estallido televisivo que nadie esperaba. Durante la emisión de Viernes, se vivió un momento de gran tensión que dejó a la audiencia sin aliento. Todo comenzó con una conversación aparentemente rutinaria sobre el pasado mediático de Belén Rodríguez, pero la situación se descontroló por completo cuando Antonio Rossi, sin titubeos y con total determinación, decidió romper el silencio y poner sobre la mesa lo que él considera una gran hipocresía por parte de Terelu Campos. Las palabras de Rossi fueron tan contundentes que alteraron visiblemente a Terelu, quien, al verse cuestionada, reaccionó de forma nerviosa y defensiva. Según lo narrado por el propio periodista, Terelu habría tenido un papel mucho más comprometido del que ha querido admitir públicamente en el trato que Belén Ro recibió en su momento dentro del entorno de Sálvame. Lejos de quedarse callado, Antonio dejó claro que ya era hora de decir las cosas como son, sin adornos ni estrategias para quedar bien. En medio de este tenso intercambio, apareció también Antonio Montero, quien, sin mostrar reparos, se posicionó del lado de Rossi, respaldando su versión y señalando que la implicación de Terelu fue mucho más activa de lo que siempre ha querido aparentar. Lo más impactante del momento fue la estrategia con la que Terelu trató de neutralizar las acusaciones. Como ya ha hecho en otras ocasiones, recurrió a la carta emocional de su madre, afirmando que en aquellos tiempos estaba pasando por una situación extremadamente frágil en lo personal y que por eso se la debería comprender. Sin embargo, este argumento no pareció convencer a quienes estaban en plató ni a buena parte de la audiencia, ya que muchos consideraron que se trataba de una excusa poco coherente con las acciones que protagonizó en televisión durante aquellos días. Terelu intentó explicar que ella no fue una de las responsables del acoso mediático que sufrió Belén Rodríguez, sino una víctima colateral atrapada en una tormenta emocional, pero su versión fue rápidamente desmontada por Rossi, quien no dudó en afirmar que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que simplemente ahora no quiere asumir las consecuencias. La conversación alcanzó su punto más crítico cuando empezaron a recordar uno de los episodios más polémicos de la historia de Sálvame, cuando el equipo del programa se desplazó hasta las inmediaciones de la casa de Belén Ro, generando una situación de acoso difícil de justificar. Fue entonces cuando Rossi hizo referencia directa a lo que él considera una actitud cínica por parte de Terelu. Según él, no se puede ir por la vida intentando lavar la imagen pública mientras se omite el propio papel en hechos tan graves. Terelu, intentando defender su postura, dijo que no tuvo nada que ver con aquella decisión y que incluso sufrió muchísimo en aquella etapa, pero sus palabras no lograron disuadir a sus compañeros. En ese momento, Montero también tomó la palabra para subrayar que no se trata de lanzar acusaciones gratuitas, sino de reconocer las propias acciones y dejar de jugar a la víctima cuando no corresponde. En medio de este torbellino verbal, surgió también un tema inesperado que dejó a todos descolocados. Terelu confesó que, a pesar de no mantener ninguna relación con Belén Rodríguez, la llamó personalmente cuando se enteró de que estaba enferma. Según sus propias palabras, lo hizo por humanidad, porque a pesar de todo la consideraba parte de su círculo cercano en algún momento. No obstante, lo que inicialmente parecía un gesto noble se tornó en una justificación manipulada cuando la misma Terelu lo utilizó como argumento para defenderse. Esto provocó la reacción inmediata del resto de colaboradores, que señalaron que no tiene sentido presumir de haber tenido un gesto compasivo si luego lo empleas como escudo cuando te enfrentas a una crítica directa. La frase "yo la llamé cuando estuvo enferma" fue percibida por muchos como un intento de limpiar su imagen más que como una verdadera muestra de generosidad. En las redes sociales, el debate ha sido encarnizado. Hay quienes han salido en defensa de Terelu, apelando a la empatía y recordando que nadie es perfecto. Pero también hay una parte significativa del público que ha aplaudido el gesto valiente de Antonio Rossi por atreverse a decir en directo lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo. El hecho de que se mencionara nuevamente el nombre de Sálvame, un programa que ya forma parte de la historia reciente de la televisión española por sus excesos y sus controversias, demuestra que las heridas siguen abiertas y que los protagonistas de aquella etapa aún arrastran las consecuencias de sus decisiones. El enfrentamiento vivido este viernes no ha sido una simple discusión entre colaboradores, sino una auténtica sacudida a las dinámicas de poder y de silencio que aún rigen en el medio televisivo. A medida que el programa avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más denso, y el público no tardó en hacerse oír, preguntándose abiertamente de qué demonios estaban hablando y quién estaba diciendo la verdad. Lo cierto es que el momento dejó a todos boquiabiertos. Fue un ejemplo perfecto de cómo los viejos fantasmas del pasado vuelven cuando menos se espera y de cómo los gestos del presente no siempre logran borrar lo que ya está escrito en la memoria colectiva. Terelu Campos, visiblemente dolida pero también combativa, terminó diciendo que jamás pidió que le agradecieran su llamada a Belén, aunque justo antes había insinuado que ese gesto debería tenerse en cuenta a la hora de juzgarla.
Una contradicción más en una tarde cargada de reproches, verdades incómodas y una enorme cantidad de tensión contenida. La conclusión de todo esto es clara. Lo que parecía ser una simple tertulia de viernes terminó por convertirse en una especie de juicio público en directo, donde las máscaras cayeron y la verdad, o al menos parte de ella, salió a la luz. Y en medio de ese caos, queda una pregunta abierta que probablemente seguirá generando controversia durante días. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién fue realmente víctima y quién colaborador del escarnio mediático? Solo el tiempo, y quizá futuras confesiones, lo dirán. Una traición silenciosa y una herida que no cicatriza. El conflicto que revienta las costuras de la televisión española. No siempre el ruido de un escándalo es el que más duele. A veces, lo que más hiere es el silencio. El silencio de quien, en momentos difíciles, debería haber estado ahí y no lo estuvo. Así se percibe el fondo del conflicto entre Terelu Campos y Belén Rodríguez, que ha reventado en plató y que sigue generando incomodidad entre quienes han sido compañeros de profesión, amigos íntimos e incluso confidentes durante años. Lo que parecía una discusión más dentro de un programa cargado de tensión acabó por destapar una herida profunda. La acusación de que Terelu, en uno de los momentos más vulnerables de Belén, no solo no se posicionó a su favor, sino que además colaboró, aunque fuera de manera indirecta, en su exposición pública y su escarnio televisivo. Una acusación grave. Y aunque no se dijeron todas las palabras, el mensaje fue contundente. Antonio Rossi fue uno de los primeros en verbalizar lo que muchos espectadores ya intuían desde hace tiempo, que Terelu participó, voluntaria o no, en episodios televisivos que tuvieron como objetivo la ridiculización de su compañera. Estuviste allí cuando se enviaron cámaras a su domicilio. Estabas cuando se preparó un plató frente a su casa. Y también cuando se la convirtió en blanco de bromas. No solo callaste, participaste, afirmó con una firmeza que hizo que el plató enmudeciera por unos segundos. Terelu no supo disimular su sorpresa ni su malestar. Su expresión cambió por completo. Algunos presentes afirmaron incluso que parecía no esperarse ese giro tan directo. Pero fue Antonio Montero quien, sin rodeos, apuntó con más claridad. Tu rostro lo dice todo, Terelu. Esa cara que tienes ahora es la misma que ponías entonces. Y no olvidemos que esto, para Belén, no fue una simple crítica televisiva, sino una humillación pública en toda regla. En un intento de dar contexto a su actitud pasada, Terelu mencionó el estado de salud de su madre por aquellos días. Justificó su pasividad asegurando que atravesaba una situación personal extremadamente complicada y que muchas veces el dolor propio impide reaccionar como uno desearía. Sin embargo, Montero no le dejó espacio para la autocompasión. Nadie habló de tu madre. Eres tú quien constantemente la saca a colación, como si eso justificara todo. Y lo que es peor, la usas como escudo emocional cada vez que alguien te cuestiona. Nadie ha mencionado a tu madre. Eres tú quien la pone sobre la mesa, una y otra vez. La intervención de José Antonio León tampoco ayudó a calmar el ambiente. Su intento de justificar ciertas acciones con la excusa de que en televisión muchas veces uno simplemente sigue órdenes provocó una reacción airada por parte de varios colaboradores. ¿Nos estás diciendo que si te ordenan ir a humillar a alguien, lo haces sin rechistar porque es tu trabajo?, replicó Rossi con indignación. El público, lejos de simpatizar con la defensa, se sintió aún más molesto ante esa visión mecanizada de la ética profesional. Terelu, visiblemente molesta y emocionalmente afectada, dejó claro que no estaba dispuesta a seguir justificándose. Esto ocurrió después de muchas cosas que pasaron con mi madre. Y parece que yo soy la que siempre tiene que perdonar todo. Pero nadie se pregunta por todo el dolor que se me ha causado a mí, ni cómo se ha instrumentalizado a una mujer mayor y frágil para atacarme de manera constante. ¿Eso tengo que borrarlo también?, dijo con tono dolido. Sin embargo, Montero volvió a poner el foco en el presente. No se trata de olvidar lo que te hicieron. Se trata de asumir tu parte. Has trabajado durante años en un programa como Sálvame, conoces la dinámica, sabes perfectamente quiénes eran los más duros, quienes daban la cara y quienes se escondían detrás de las cámaras. Y tú estuviste ahí. Te llevabas bien con los más agresivos, con los que más daño han hecho. Ahora no puedes venir a fingir que eras una espectadora inocente, concluyó con dureza. Pero no todo quedó ahí. También se abordó el tema más delicado, la relación actual entre Terelu y Belén Rodríguez, marcada por una distancia dolorosa. Terelu explicó que se habían hablado recientemente, aunque de forma breve y condicionada por asuntos judiciales que no podían comentarse abiertamente en público. Le mandé un mensaje explicándole mi semana, que estaba muy liada, que tenía funciones de teatro, compromisos. Le dije que si no hablábamos era por eso.
Pero también le dejé claro que, en cuanto pudiéramos, debíamos hablar tranquilamente por teléfono y que, si quería contarme lo que ponía esa demanda, lo hiciera. Porque sinceramente, yo no sé todos los detalles, confesó. En medio de todo este torbellino aparece también la figura de Kiko Hernández, alguien cercano a Belén y presuntamente implicado en el conflicto que detonó la ruptura. Aunque Terelu no entró en detalles, sí dejó claro que le resultaba incomprensible que Belén, conociendo la relación que tenía con su madre, hubiera estado involucrada en ciertas decisiones editoriales. Me cuesta entender que ella, sabiendo lo que mi madre significaba para ella, permitiera ciertas cosas. Mi madre adoraba a Belén. Y ese cariño era mutuo. Por eso me duele más. Porque no se trata de televisión. Se trata de lealtad personal. Y entonces, llegó el momento más íntimo de toda su intervención. Sin gritar, sin justificar, sin escudos ni frases preparadas, Terelu simplemente dijo: aparqué todo eso. Aquel domingo, a pesar de todo, lo dejé de lado por respeto. Porque hay cosas que van más allá del espectáculo. En definitiva, lo que parecía un cruce más entre colaboradores terminó por convertirse en una radiografía profunda del lado más oscuro de la televisión. Ese que expone, hiere, transforma amistades en rivalidades y convierte errores humanos en contenidos virales. Pero también mostró, aunque por breves instantes, la necesidad de redención, el deseo de ser comprendido y la lucha silenciosa por reparar vínculos rotos antes de que sea demasiado tarde.